Bueno, ¿no? Comenzando. Ay, esto soy yo. Em, Tengo cargando el celular, así que lo voy a tener que agarrar con la mano, no lo puedo apoyar. Bueno, tienen, les van a evaluar esta segunda parte de la materia, que es, bueno, son los sectores, sector monetario, sector externo, sector público, sector industrial. Esta parte de la materia es súper linda y lo que tiene de bueno barra malo es que, producto también les van a tomar, es que los temas se vinculan entre sí, así que es importante que sepan todos, porque al vincularse, por ahí les toman, qué sé yo, tienen que resolver un ejercicio de, por decirle, balanza de pagos y después les piden producto con los datos de exportaciones e importaciones. Puede pasar. Así que estos temas están todos vinculados, no como en el primero, que eran temas como más sueltos, que no se vinculaban mucho, así que podían tener más conocimientos acerca de uno que del otro, pero de este es necesario que sepan de todos. No son difíciles, por ahí el más largo es el de producto, medición de la economía, que tiene cuentas nacionales y producto, son como dos temas. Y después el otro, más pesado en cuanto a teoría, es el de sector público. Tiene muchísima teoría ese. En cuanto a práctica, son bastante similares todos. A mí me gusta mucho comenzar con mercado de divisas, porque es un tema que ustedes ya vieron en el primer parcial y la dinámica de trabajo es muy similar, casi idéntica. Así que bueno, ese es un tema que tienen como más fresco, me gusta empezar por ahí, pero si vamos con la correlación de temas en la materia, es el último, porque está dentro del sector externo. Después del sector monetario, la parte práctica es muy sencilla, solo tienen el multiplicador bancario y la fórmula de inflación para obtener la inflación. Eso les quería decir. Acá hay muchas cosas para aprenderse sí o sí de memoria, fórmulas, las estructuras de la balanza de pago y de presupuesto. Todo eso lo tienen que saber ubicar, saber qué significa cada concepto. Bueno, como les decía, las fórmulas hay muchísimas. Bueno, no son muchísimas, pero sí son muchas. Y, por ejemplo, en producto tienen 3 métodos, tienen cómo pasar del cálculo de un producto hacia otro. Tienen bastantes cositas que saber, así que, bueno, me dijeron que el parcial lo tienen la próxima semana, el 29, si no me equivoco. Así que tienen tiempo. Eh, pero hagan hincapié, por lo que vimos del año pasado, les tomaron más teoría que otra cosa. Así que hagan hincapié en la teoría. Por ahí en lo que tienen dudas es en los indicadores inter e intrasectoriales. Yo de eso tengo práctica, ahora les voy a mostrar una imagen. Perdón, tengo teoría de eso, no tengo práctica, porque creo que les hacen unos cuadros, como un gráfico.
Yo la verdad que eso no tengo y tampoco tengo, yo tengo un dossier de una chica que promocionó después que yo, que tampoco lo tiene, así que es un tema bastante nuevo ese, de este gráfico de los indicadores. Pero sí tengo la teoría. Y bueno, de eso pueden tener dudas, eso es normal que tengan dudas. Después de las medidas arancelarias y arancelarias, perdón, las arancelarias son, bueno, las retenciones, los aranceles, qué sé yo, las medidas para arancelarias. Son medidas que aumentan el precio de los bienes, son como para proteger la industria nacional, ¿sí? O sea, digamos que, qué sé yo, vamos a importar limones, ¿sí? Y como acá tenemos producción de limones para proteger la industria nacional, lo que se hace es que esos limones que vamos a importar tienen que cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, tienen que ser verdes, sí o sí, no podemos importar limones amarillos, tienen que cumplir con cierto tamaño, los cajones de limón tienen que pesar cierto, bueno, tienen que tener cierto pesaje. Ese tipo de cosas son medidas para arancelarias, ¿sí? Que hacen que encarezca el producto y al mismo tiempo protege a la producción interna. Protege de una manera de que no tenga competencia, ¿sí? Esas son las medidas para arancelarias. O pueden decir, le vamos a poner, el gobierno establece esto, les vamos a los productores, perdón, a los importadores de limón, les vamos a cobrar un impuesto extra por importar ese producto. Y bueno, esa sería otra medida, ¿sí? Fuera de las que ya están, de los impuestos aduaneros, lo que hay que pagarle a FIP, bueno, fuera de eso están estas medidas. ¿Qué más? Bueno, los sectores inter e intra. Después, a nivel teórico, en general, son esas dudas recurrentes. ¿Qué más? Les quería decir que en la página de Conciencia tenemos subidas las clases anteriores de esta materia y tutoriales que yo subí. Hay varios tutoriales, hay de mercado de divisas, de balanza de pagos, de producto. Está muy bueno ese tutorial porque tiene todo. Tiene cómo pasar de uno a otro, cómo usamos los saldos de remesas, todas estas cosas. Están buenísimos, búsquenlos no en la página, en el canal de YouTube de Conciencia. Ahí están subidos. Y también hay una clase donde resolví un parcial completo, que bueno, ese video es un poco más largo, pero de todas maneras yo intento que las clases no sean muy largas, para que no estén 2 horas viendo su celular y viendo que explica cuando capaz que la duda que tienen es sobre un solo tema. Bueno, ahí les muestro la imagen que tengo de teoría de indicadores. Denme 2 segundos. Bien. Es esta. Le acabo de sacar una foto. Esta. Si quieren sacarle captura. Bien. Eso es lo que tengo. Ahí está. Eso es lo que tengo de medidas, perdón, de indicadores inter e intrasectoriales. Como les digo, la parte de los gráficos para los que llegaron recién. Sí, lo puedes volver a publicar. Dale, ahí lo comparto de nuevo. Como les decía, este tema nuevo del gráfico, de los indicadores, no lo tengo. Esto es lo que les puedo ofrecer, digamos, por ahora, por el momento. Ahí está. Ay, no. Pensé que me había salido de la llamada, perdón. Ahí está.
Entonces esa es la parte que tengo. Ahí. Bueno, volviendo a... Me molesta agarrar con la mano, pero no puedo apoyar el celular. Vamos a resolver unos ejercicios de parcial que si nos guiamos de los parciales anteriores, fuera de esta parte de la vida que fue pandemia, si nos apoyamos de esos, la parte práctica era lo que más valía, en puntaje me refiero, y de esos, de la parte práctica, lo que sí o sí estaba o se repetía en general en todos los parciales es este sector externo, mercado de divisas. Por eso les decía que me gusta comenzar con esto. Y es lo que más vale, porque tiene bastante mercado de divisas, después tienen de eso, pueden sacar dólar de importación y dólar de exportación. Y de esos mismos datos pueden hacer balanza de pagos. Todo esto es sector externo. Así que bueno, vamos a empezar por ahí. Yo tengo, Andrés me pasó unos parciales, están subidos, esto sí en la página, están en Drive, los parciales de años anteriores, creo que me pasó del 2009, pero bueno, sirven igual. Ahora les hago ver. Ven, ahí está el parcial de 2020, ustedes los pueden descargar a todos si quieren. El de 2020, como les decía, tiene muchísima teoría, así que tienen tiempo de repasar y de guiarse de este parcial. Y después tenemos estos parciales que son de 2009. Los de otros años no difieren mucho de esto, estos son modelos de parciales tipo. O sea, en general los parciales hasta antes del año pasado fueron así, como este. Uy, no lo puedo abrir, me muero. Sí, debe ser porque estoy en la llamada. Bueno, ahora busco la manera. Eh, ahí está. Les decía, estos parciales que vamos a resolver son modelos de parciales tipo, se repiten durante, sí, bueno, si van a buscar parciales a conciencia o a donde fueran, por si tienen compañeros que ya las cursaron, amigos que ya las cursaron, van a ver que los parciales se parecen mucho, salvo el del año pasado, que fue más teórico que otra cosa. Y bueno, a ver si tengo yo por acá para resolver sector externo. Denme un segundo, la busco. Bien, acá está. Acá tenemos uno de mercado de divisas. Para mercado de divisas tienen que tener en cuenta que... Sí, este vamos a hacer. Tienen que tener en cuenta que, como les decía, lo que crearon recién, es muy similar a mercado de bienes y servicios. Cambian algunas cositas, pero es bastante similar, no nada complicado, que no van a poder, o qué sé yo, no, que les va a costar. No, es muy similar y bastante sencillo. Bueno, ay, qué molesto agarrar el celular. Vamos a hacer, acá tengo una hoja borrador. Vamos a hacer este ejercicio. Se los muestro con la cámara, así ustedes le hacen una captura. Es el 2. Ahí. Bien, como verán tenemos las funciones de oferta y de demanda de divisas, ¿sí? Y tenemos las preguntas siguientes. Bueno. La teoría de mercado de divisas, si la repasan, van a ver que hay tres tipos de regímenes, ¿sí? Para mercado de divisas. Está el de flotación limpia, flotación sucia y el tipo de cambio fijo, ¿sí?
En general se toma el tipo de flotación sucia, en general. Pero puede haber uno de los tres. Como les dije, esto ya está subido como tutorial si lo quieren repasar. El tipo de flotación limpia es cuando la oferta y la demanda de divisas, ¿sí?, se mueven e intersectan con libre albedrío, digamos, ¿sí? Donde intersectan es ahí el equilibrio. No hay topes o algo que el gobierno diga, bueno, no va a salir, por ejemplo, el gobierno de Menem, el 1 a 1, el dólar va a costar 5 pesos y ahí nos quedamos, ¿no? En el tipo de flotación limpia, la oferta y la demanda se mueven libremente, intersectan libremente para encontrar el equilibrio, ¿sí? En cambio, en el tipo de flotación, en el tipo de cambio fijo, que es el que le di el ejemplo del gobierno de Menem, del 1 a 1, ese se llama tipo de cambio fijo, donde el gobierno establece que, por ejemplo, 5 pesos van a ser $1 o ahora que estamos más o menos en los 200, va a quedar ahí por un buen tiempo. Por ejemplo, $1 van a ser 200 pesos y esto hasta por los próximos años. Eso es el tipo de cambio fijo, ¿sí? Y después está la flotación sucia. ¿Qué pasa en la flotación sucia? Si bien oferta y demanda intersectan, ya no es tan libre este movimiento de las curvas, sino que el gobierno establece topes, ¿sí? Llamémosles un piso y un techo, en donde entre ese piso y ese techo se pueden intersectar la oferta y la demanda, ¿sí? O sea, la oferta y la demanda tienen que hacer intersección en medio de ese tope, o sea, en la parte central, entre el piso y el techo, ¿sí? Digamos que el gobierno establece como piso 140 y como tope 200, ¿sí? Entonces, en cualquier lugar que la oferta y la demanda intersecten y para encontrar el equilibrio dentro de ese tope, está, es regular, está cumpliéndose la flotación sucia, ¿sí? Si fuera que la demanda y la oferta intersectan por encima o por debajo de estos topes, ahí el Banco Central tiene que tomar medidas para que de nuevo se dé la intersección dentro de los topes. ¿Se entiende? A ver, acá debo tener el gráfico, que justamente está en ese tutorial que les decía. Acá está. Ahí les muestro. Este de flotación sucia, como es el que más les toman, es como el más importante. ¿Ven? Esos son los topes, los que están en naranja, se llaman cota superior y cota inferior. Y ven que el equilibrio tiene que darse dentro de las cotas. Ahora puede ser que se dé por arriba o por debajo de la cota inferior, y es ahí donde el mercado, perdón, el Banco Central tiene que tomar medidas, vender o comprar dólares para que la oferta y la demanda se intersecten nuevamente dentro de la banda cambiaria. Esto se llama, este rectángulo se llama banda cambiaria. Ahí está la flotación limpia, ¿sí? Y acá está el tipo de cambio fijo. Este es el mismo resumen que les muestro en el video, en el tutorial que ya les dije en el canal de YouTube, que está subido ahí. A ver, se los alejo más, así entra todo. Ahí está. Bueno. Entonces, tenemos esos tres tipos de régimen, ¿sí? Dentro de un parcial les pueden tomar cualquiera. Más común, el de flotación sucia. ¿Qué pasa? Vamos a tomar el de flotación limpia, ¿sí? Para de ahí ir viendo. En el de flotación limpia, el equilibrio se encuentra donde se intersectan oferta y demanda, ¿sí? El gobierno no establece nada, ni nada. Bueno, así como el mercado de bienes y servicios, cualquier precio por encima del equilibrio genera un exceso de oferta, ¿sí? Y cualquier precio por debajo del equilibrio va a generar un exceso de demanda, ¿sí? Entonces, por arriba un exceso de oferta, por debajo un exceso de demanda.
Si vamos al ejemplo de la flotación sucia, hay un tope superior, la cota superior, que si estamos por ahí y tomamos el equilibrio, digamos, tenemos un exceso de oferta. Y si tomamos el de abajo, tenemos un exceso de demanda. Bueno, estas son preguntas que les hacen en los parciales, ¿sí? Les dan para que calculen, y les dicen que hay un régimen de flotación limpia, bueno, ustedes calculan, es el cálculo del equilibrio, y después les dan, ya sea o un precio por encima o un precio por debajo, así como el mercado de bienes y servicios. Entonces ustedes tienen que saber que si está por encima, genera un exceso de oferta de divisas en este caso, y si está por debajo del equilibrio, genera un exceso de demanda de divisas. Bueno, pasemos a resolver, creo que sería todo de mercado de divisas. Sí, después vendría el desarrollo. Ahora vamos al desarrollo del ejercicio. Tenemos las dos funciones de oferta y de demanda. La de demanda es 1 más 0.5 P, que es el precio, ¿sí? O el tipo de cambio, capaz que lo vieron así en la práctica, una E. Y la otra función es 10 menos 2.5 P, si seguimos diciendo que es el tipo de cambio, ¿sí? Nos piden y nos dicen, si opera una banda cambiaria entre 4 y 5 por dólar, banda cambiaria o... sí, banda cambiaria es lo que establece la cota superior y la cota inferior, ¿se acuerdan? Ese rectángulo, esa es la banda cambiaria. Entonces dice, si opera una banda cambiaria, tenemos flotación sucia. Entre 4 y 5, determine el valor de la divisa y explique cuál es el régimen de cambio que opera. Flotación sucia, tienen que explicar todo lo que el gobierno establece, una cota superior, una cota inferior, que el equilibrio tiene que estar dentro de esas cotas, que bueno, si supera el equilibrio a la cota superior o está por debajo, el banco tiene que tomar medidas, todo esto lo tienen que explicar, eso es explicar el tipo de régimen. Y bueno, vamos a hacer la práctica. A ver, voy a tener que darme maña ahora para indicarles mostrarles la hoja y agarrar el celular. Bueno, así como en mercado de bienes y servicios, vamos a trabajar con este mercado. Me sacaron la lapicera negra. Bueno, a ver si ven con roja. Creo que sí. Bien, entonces tenemos ambas funciones. Vamos a utilizar el método de igualación. ¿Sí? Ustedes pueden usar otro método si quieren. Este es el más conveniente, el más rápido para mi gusto. Así que vamos a igualar las dos funciones. Tenemos, a ver si se ve ahí. 1 más 0.5 E, ¿sí? O P, pueden poner como dice en la consigna, es igual a 10 menos 2,5 E, ¿sí? Entonces pasamos a resolver. Tenemos 0.5 E más 2,5 E. Esto es 10 menos 1. Acá tenemos 3. Esto es 9. E va a ser igual a 3. A ver, déjenme, 3, 9, sí, está bien. Ahí tenemos entonces el tipo de cambio de equilibrio. ¿Ok? Bueno, tenemos el tipo de cambio de equilibrio, que es 3. Las cotas que me dan en el ejercicio son 4 y 5. Sí, 4 y 5. Entonces yo les voy a hacer un gráfico chiquitito. Acá. Voy a poner las cotas, 4 y 5. Y el equilibrio está en 3. Acá. ¿Sí? Ahí se los muestro. Bien. Ahí está el gráfico. El equilibrio está en 3. ¿Sí? Vamos a decir que acá está en 3. Y las cotas están en 4 y están en 5. En el tipo de cambio 4 y 5. Entonces quiere decir
que tenemos por debajo del equilibrio, ¿sí? Perdón, por debajo de la cota inferior al equilibrio, ¿sí? A ver si nos preguntan dentro de la consigna qué tendríamos que hacer. En las condiciones indicadas, si una empresa exporta mercancías sabiendo que los aranceles... No, este es otro ejercicio. O sea, acá no nos dicen que no nos preguntan qué tendría que hacer el banco para que se cumpla correctamente el régimen de flotación, ¿sí? Entonces, con que ustedes expliquen qué es este régimen de flotación y con que saquen el equilibrio y hagan un gráfico chiquitito, así como para mostrarlo, ya está, ¿sí? Determine el valor de la divisa, bueno, ya lo hicimos, explica el régimen, ya se los dije, y ahora el punto B dice, en las condiciones indicadas, o sea, estamos en un régimen de flotación sucia, ¿sí? Si una empresa exporta mercancías por 10.000, sabiendo que operan aranceles del 10% y retenciones del 20%, determina el dólar de exportación. Bien, acá hay algo importantísimo que tienen que saber, es que el dólar de exportación, o sea, cuando yo voy a exportar, es más caro, ¿sí? O sea, si yo exporto significa que estoy vendiendo al exterior, ¿ok? Si yo vendo al exterior me están pagando en dólares, entonces yo voy a recibir menos, perdón, eso es menos plata, voy a recibir menos plata de lo que debería. Por ejemplo, si supuestamente tengo que recibir $10.000, el gobierno me hace retenciones del 10%, entonces voy a recibir 9.000, ¿sí? Por darles un ejemplo, puede ser cualquier número. Entonces, es menor, ¿sí?, el dólar de exportación al dólar normal. Si en cambio yo importo, que es que yo compro, ¿sí?, mercadería, yo tengo que pagar en dólares, ese dólar va a ser más caro, o sea, yo en realidad voy a pagar más de lo que debería pagar, porque el gobierno me cobra aranceles, o sea, a eso que yo tengo que pagar, a eso le tengo que sumar los aranceles que tengo que pagarle al gobierno, ¿sí? Entonces ahí tenemos eh, las dos fórmulas de dólar de exportación y dólar de importación. Y ahora se las muestro que las tengo acá. A ver. Este es el de dólar de importación. Si se fijan, ¿sí?, tenemos las importaciones, los aranceles van sumados, por eso es que se encarece, ¿sí? Multiplicamos el tipo de cambio sobre las importaciones. Y esto, el resultado, va a ser mayor al tipo de cambio, ¿ok? Si nosotros obtuvimos en este ejercicio que el tipo de cambio es 3, el dólar de importación nos tiene que dar más, digamos que nos va a dar 3,5, por dar un ejemplo, ¿sí? En cambio, en el dólar de exportación, si se fijan, tenemos las exportaciones acá. Las retenciones restan, tenemos el tipo de cambio y las exportaciones nuevamente. Este resultado va a ser menor al tipo de cambio. O sea, si teníamos 3, nos va a dar, por ejemplo, 2,5. ¿Sí? Entonces, hablamos de que si exportamos, vamos a recibir menos plata de la que deberíamos, porque el gobierno se queda con una parte. Y si importamos, vamos a pagar más de lo que deberíamos, porque el gobierno nos cobra por traer mercadería del extranjero. ¿Sí? Bueno, en este ejercicio nos piden entonces, exporta mercaderías, dólar de exportación. Entonces ponemos la fórmula, ahí les doy vuelta la cámara. La fórmula es dólar de exportación igual a las exportaciones menos las retenciones por el tipo de cambio sobre las exportaciones, ¿sí? Pasamos a reemplazar, las exportaciones son de 10.000, las retenciones son 20%, ¿sí? El 20% lo vamos a sacar de este 10.000, serían 2.000 pesos, perdón, $2.000. Por el tipo de cambio que obtuvimos, es 3, sobre
las exportaciones, que son 10.000. ¿Sí? Ahí está. Hacemos ese cálculo. 10.000 son 8 por 3, 24. Sí, 24.000 sobre 10.000. Un, dos, tres. 1, 2, 3. 24 sobre 10 sería 2,4. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el dólar de exportación es igual a 2,4. Si se dan cuenta, es menor al tipo de cambio, lo que les había dicho hace rato. Así que esto significaría que esto lo hicimos bien. ¿Sí? Bueno, ya obtuvimos el dólar de exportación. A ver qué más nos piden. Si el Estado quisiera disminuir el déficit de la balanza comercial, ¿qué debería hacer con las retenciones y los aranceles? ¿Por qué? Bien, ahí está. ¿Ven que estos temas se vinculan? Bueno, acá estamos hablando del mismo sector, que es sector externo, pero se vinculan esto de balanza y mercado, se súper vinculan. Bien. La balanza comercial es, ahora les muestro el gráfico, así lo ven. Ahí está. Este es un ejercicio resuelto, ¿sí? La balanza de pagos es todo esto, ¿sí? La balanza comercial es esta partecita dentro de la cuenta corriente. La balanza comercial incluye a las exportaciones y a las importaciones. Si las exportaciones son mayores a las importaciones, tenemos una balanza con superávit, ¿sí? Significa que estamos vendiendo al exterior más de lo que le compramos al exterior. Si en cambio, como dice este ejercicio, se los voy a escribir acá, tenemos que las exportaciones son menores a las importaciones, tenemos un déficit dentro de la balanza comercial, ¿sí? ¿Qué significa? Que estamos vendiendo al exterior menos de lo que estamos comprándole al exterior, ¿sí? Si queremos modificar esto, ¿qué tendríamos que hacer? La pregunta nos dice, si quisiéramos disminuir el déficit de la balanza comercial, ¿qué deberíamos hacer con las retenciones y los aranceles? ¿Por qué? Bien, si queremos cambiar de déficit a superávit, las exportaciones tienen que ser más que las importaciones. Para lograr esto, con las retenciones y los aranceles, ¿qué deberíamos hacer? Para que disminuyan las importaciones, tendríamos que aumentar los aranceles. ¿Qué significaría esto? Que la gente que compra del exterior va a pagar más porque estamos aumentando los aranceles. Entonces las importaciones disminuirían, ¿sí? Y con las exportaciones tendríamos que disminuir las retenciones. ¿Para qué? Para que la gente exporte más, o sea, venda más al exterior, ¿sí? Y esto aumente. Entonces, haciendo esto de disminuir las retenciones y aumentar los aranceles, cambiaríamos de un déficit de la balanza comercial a un superávit de la balanza comercial. O sea, estaríamos acá, ¿sí? Haciendo esto. Y eso es lo que nos pide la consigna, es lo que buscamos, ¿sí? Idealmente es lo que debería pasar, sí. No, preguntaba si ¿están grabando la clase? Sí, están grabando la clase. Ah, bueno, eso nomás. Dale. Bien, les decía que esto es lo ideal, ¿sí? Que vendamos más al exterior de lo que compramos, ¿sí? Véanlo como ganancias y pérdidas. O sea, si nosotros vendemos más, vamos a tener más ganancias. Si compramos más, vendrían a ser como pérdidas. Viéndolo de una manera más somera, ¿sí? Pero para que lo entiendan, les quede más claro. Por ahí uno con los nervios, con el tiempo, que se demoraron mucho haciendo el presupuesto o lo que sea, se marea con estas cosas. Entonces es importante que sepan razonarlo, ¿sí? ¿Qué nos conviene más? Vender al exterior. Entonces pueden partir desde ahí.
para saber qué hacer con las retenciones y los aranceles. Bueno, ahí termina este ejercicio de sector externo con mercado. Vieron que tiene de todo. Tuvo mercado de divisas, tuvo dólar de exportación y tuvo una relación con la balanza de pagos, ¿sí? Con la parte de balanza comercial. Por eso les decía que para mí es el tema más lindo. Bueno, después, otro de los temas para mí lindos a ver, tiene muchas cosas interesantes, es sector monetario. En sector monetario, ustedes ven lo que son las inyecciones de dinero, la creación del dinero, ¿sí? Bueno, vieron la fórmula de multiplicador bancario. En esta parte también se ve lo que es la inflación. Así que vamos a ver uno de esos ejercicios. Bueno, para este tipo de ejercicios es importante que sepan, que tengan en claro la fórmula de multiplicador bancario, que es 1 sobre encaje legal más encaje técnico, ¿sí? 1 sobre los encajes. ¿Qué son los encajes? Son reservas, ¿sí? Que se hacen en los bancos, reservas de dinero que hacen los bancos, ¿sí? O sea, el banco no puede quedarse sin dinero, no hay manera. Entonces ellos van haciendo reservas. Está el encaje legal y el encaje técnico. El encaje legal es el que se establece por ley, básicamente. Sí, digamos que, no sé, 0,5, entonces todos los bancos tienen que hacer reservas del 0,5. Y después está el encaje técnico, que eso lo define cada banco, ¿sí? Un banco puede decidir hacer el 20% de reservas y el otro puede decidir hacer un 15% y otro un 40%, por decirles algo. Eso ya depende de cada banco. Depende del banco en sí. Entonces tenemos uno por ley y uno que es arbitrario, que depende de cada banco. Bien, entonces la fórmula del multiplicador bancario es 1 sobre las reservas o los encajes, ¿sí? Ahí se los escribo y se los muestro. Ahí está. Esa es la fórmula de multiplicador bancario, súper fácil. Esto tiene que estar expresado en decimales, o sea, digamos que es 1 sobre, por darles un ejemplo, 0,5 más 2,5. ¿Sí? Entonces tenemos un 3. 1 sobre 3 nos daría un 0,333333 periódico de multiplicador bancario. ¿Sí? Eso significa que cuando vayan a hacer el cuadro, ahí les muestro a ver si no sé que lo hice. No, es producto. Esto es mercado de divisas. Y, perdón la desorganización. Es muy domingo. No. Bueno. Acá está. Ahí se las muestro. Bien. Tenemos el multiplicador, ¿sí? Bancario. Esta es la fórmula. Acá, bueno, la reemplacé y obtuve, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes les van a hacer una pregunta, les van a decir, se inyecta dinero por tanta plata, ¿sí? En este caso son 100.000. Les dicen de cuántos son las reservas, a qué monto ascienden las reservas, ¿sí? O les dan los porcentajes de los encajes. En este caso nos dice que son del 15%. Y bueno, ustedes tienen que sacar de cuántos son los depósitos, a cuánto ascienden las reservas totales y a cuánto ascienden los préstamos totales, ¿sí? Que para eso tendrían que hacer este cuadro. Ustedes empiezan con 100.000, ¿sí? Si las reservas son del 15%, tienen 15.000 de reservas para este banco y cuando tienen un depósito de esta plata, se hacen la reserva, les queda para préstamos 85.000, ¿sí?
Ahora suponemos que esos 85.000 que prestamos vuelven al banco, porque bueno, las personas o las entidades tienen que devolver ese dinero. Entonces esta plata vuelve al banco, los 85.000. Hacemos de esta plata una reserva de nuevo del 15%, ¿sí? Y de lo que volvió de plata menos las reservas es la plata que va a quedar para préstamos, que son 72.250. Estos 72.000 vuelven al banco como depósitos, hacemos las reservas y nos queda dinero para el préstamo. Y así muchísimas veces, infinitas, de acuerdo a la cantidad de dinero que se inyecte. Entonces, para esto es que obtenemos el multiplicador bancario. En vez de hacer todo este procedimiento las veces que sea necesaria, obtenemos el multiplicador bancario y sabemos que en este caso me dio 6.66. Significa que vamos a multiplicar, ahí les muestro, el primer depósito, ¿sí?, por 6.66 periódico, que me da esto. Multiplicamos también la primera reserva por el multiplicador bancario y nos da este resultado. Y el primer préstamo por el multiplicador bancario. Acá que es importante, y ustedes van a saber que lo hicieron bien, es una manera de controlar y verificar, que si multiplican el multiplicador bancario por las reservas, les tiene que dar el resultado del primer depósito. Lo voy a hacer con lápiz. Esto por las reservas, por 6.66, nos da esto, ¿sí?, que tiene que ser igual al primer depósito. Ahí está. ¿Sí? Si eso coincide, que la primera reserva por el multiplicador bancario nos dé igual al primer depósito, significa que hicieron bien. Si no es así, bueno, puede haber una diferencia de centavos por el periódico, el multiplicador bancario, por ahí cuando le da periódico, puede haber diferencia de centavos, pero va a depender de cuántas cifras decimales tomen, ¿sí? Pero bueno, no modifican mucho. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Eso es lo esencial en esta parte, que las reservas al final sean iguales a los depósitos en primera instancia. Eso es lo que tienen que buscar ustedes cuando resuelvan uno de estos ejercicios. Una vez que hicieron eso, terminaron con la parte del sector monetario, con esta parte de los préstamos y las reservas que hace el banco. Después, también dentro del sector monetario, tienen lo que es inflación, ¿sí? Van a ver la teoría, que es el aumento constante de los precios, sostenida también en el tiempo de los precios, que, bueno, si lo llevamos a la realidad, en Argentina es lo que vivimos cotidianamente. Y hay fórmulas para calcular la inflación, ¿sí? Pero hay una que a mí me encanta y que en general las toman en los parciales, que es la teoría cuantitativa del dinero de Fisher. Fisher fue alguien que desarrolló una igualdad para después obtener a cuánto asciende la inflación. Esta igualdad toma en cuenta la moneda, la cantidad de moneda circulante, la velocidad en que circula, los precios y la cantidad de transacciones, ¿sí? Bueno, él desarrolló esta igualdad y después con los datos que nos dan podemos nosotros obtener la inflación. Ahora les voy a mostrar un ejercicio que yo tengo hecho. ¿Qué pasa? La velocidad de circulación, bueno, todos estos datos son datos que nos van a dar dentro del parcial. La cantidad de transacciones son muy difíciles de medir. Los precios, bueno, los tenemos, los vivimos normalmente, ¿sí? Eso es algo que lo podemos obtener. La moneda circulante, bueno, es un dato que nos puede dar el banco, y la velocidad de circulación también.
Pero la cantidad de transacciones es como un concepto económico que no se ve, por lo menos en primer año no se ve. Así que ese en general resulta ser constante, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Acá nos va a importar, como es una igualdad, ahora se los muestro. Como es una igualdad, es moneda circulante M, B es la velocidad de circulación, hay un igual a P, que son los precios, por T, que son la cantidad de transacciones. Este T puede ser una Q, capaz que lo vieron así en la teoría, en vez de una T, una Q, es lo mismo, ¿sí? Es la cantidad de transacciones. Bien, como es una igualdad, si nosotros aumentamos algo dentro de un miembro, en el otro también tiene que aumentar. O sea, si aumentamos la cantidad de moneda circulante, en el otro miembro van a aumentar los precios. Si nosotros disminuimos la cantidad de moneda circulante, en el otro miembro van a disminuir los precios. Es por eso que se dice, lo deben haber escuchado, que mientras más billetes, más inflación, más van a subir los precios. O sea, mientras más se imprimen monedas, billetes, ¿sí? Más van a subir los precios. Y acá Fisher lo hizo ver a través de esta igualdad, ¿sí? Entonces, por ahí dicen, no, vamos a imprimir 100.000 nuevos billetes de 1.000 pesos para que la gente tenga más dinero y puedan comprar y activar la economía. Y cuando uno sabe esto, sabe que, o se da cuenta, que si va a haber más billetes, va a haber más moneda circulante, en algún momento van a subir más los precios para mantener esa igualdad dentro de la economía, ¿sí? Entonces no es una solución viable, puede ser como para el momento, para activar en el momento la economía, así todo, pero a la larga o a la corta, los precios van a aumentar, ¿sí? Bien, acá les di un ejemplo, ahí se los muestro. Les dan los datos, ¿sí? Del circulante, la velocidad, las transacciones, y ustedes tienen que obtener P. Al ser una igualdad, ¿sí? Simplemente reemplazan M, van a reemplazar la velocidad, P es el dato que no tenemos, y T o Q, que son la cantidad de transacciones. ¿Por qué les dan dos circulantes de moneda? ¿Sí? Porque acá estamos teniendo en cuenta, o para saber de cuánto es la inflación, tienen que comparar dos momentos. Por ejemplo, vamos a comparar enero con octubre, en el mes que estamos. Tenemos que saber cuánto de cuánto fue la moneda la moneda circulante en ese momento y la moneda circulante en este momento del año y del país, ¿sí? Por eso es que les dan dos datos de ese. Uno es de un tiempo y el otro es del tiempo más cercano del que queremos tener en cuenta para obtener la inflación. Entonces, reemplazamos, ¿sí? Con el primer circulante, hacemos el reemplazo, pasaje de términos y obtenemos P. Para el segundo caso lo mismo, solo que vamos a obtener el circulante, el segundo dato que me dan como circulante, reemplazamos y obtenemos P. Ustedes a simple vista se van a dar cuenta que en P, que es el precio, era 800 y ahora es 960. Se dan cuenta que hay un aumento, ¿sí? Pero para obtener en porcentaje la inflación, lo que van a hacer es, esta es la fórmula, P sub 1 menos P sub 2, menos P sub 0 sobre P sub 0 por 100. Esto es para obtener en porcentaje de a cuánto ascendió la inflación, ¿sí? Reemplazamos P sub 1, que es el primer P que obtuvimos. No, perdón, el segundo, ¿sí? Porque P sub 0 es el P de inicio, digamos, ¿sí? Si comparamos, por ejemplo, como les decía, enero y octubre, P sub 0 sería 800, que sería en enero. Y P sub 1 sería 960, que es ahora en octubre. Entonces, P sub 1, 960, es el de octubre, menos P sub 0, que es 800, estamos hablando de enero, ¿sí? Sobre P sub 0, que es el de inicio, el de enero, 800, por 100, para obtener el porcentaje. Resolvemos y obtenemos que la inflación
es del 20%. Para el ejemplo que les doy, la inflación entre enero y octubre fue del 20%. Entonces, así es como obtenemos la inflación. Pueden darles otros datos, o sea, por ejemplo, cambiarles, qué sé yo, las transacciones y que obtengan de nuevo. Ustedes lo resuelven de esta manera, ¿sí? Hacen la igualdad, reemplazan, ven cuál es P sub 0, P sub 1 y obtienen el porcentaje de la inflación. Bueno, ahí termina sector monetario. Este tema es muy lindo, es muy sencillo y es muy actual. O sea, la inflación, como les dije, la vivimos todos los días en el país. Así que de inflación pueden hablar un montón. Bien. Entonces vimos sector externo y vimos sector monetario. De sector externo, y se lo voy a mostrar del que ya tengo resuelto, si no me es un lío resolver mientras agarro el celular. ¿Dónde está el de balanza? Acá. Ahí les muestro. Bien, ya vimos lo que es, a ver, ahí está. Ya vimos lo que era balanza comercial, ¿sí? Exportaciones, importaciones, y cuál es mayor, cuál es menor, tenemos un superávit o un déficit. Eso está dentro de la cuenta corriente, ¿sí? La balanza de pagos se divide en dos cuentas, cuenta corriente y cuenta capital. La cuenta corriente va a tener un saldo, porque tenemos débitos y créditos, ¿sí? Y la cuenta capital también tiene un saldo, por eso tenemos débitos y créditos. Esto tiene que quedar saldado. ¿Qué significa? Que si la cuenta corriente tiene un saldo positivo, la otra tiene que tener un saldo negativo. O sea que todas las operaciones que hagan acá tienes que darles un saldo negativo, ¿sí? Y porque, por lo tanto, en esta, las operaciones tienen que darnos un saldo positivo, ¿sí? O significaría que el saldo este debería estar de este lado en positivo, para que quede saldado, ¿se entiende? Bien. Perdón. Lo que quiero que vean es que la balanza, la cuenta corriente dentro de la balanza de pagos se divide en diferentes balanzas. Está la balanza comercial, que es como la más importante, porque tiene exportaciones e importaciones. Ya vimos que se relaciona con dólar de exportación y de importación, mercado de divisas, y también se relaciona con producto, ¿sí? Porque para el cálculo de producto ustedes tienen el método del gasto, en donde tenemos en cuenta las importaciones y las exportaciones. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, que estos temas se relacionen entre sí, ¿sí? Bien, después tenemos la balanza de servicios, en la que tenemos servicios reales, que son los viajes, y la de transferencias unilaterales. ¿Sí? Todas estas son balanzas. Cada una va a tener un saldo deficitario o superavitario de acuerdo a la operación, ¿ok? Y por último tenemos la cuenta capital. Esto vendría a ser como caja, ¿sí? Caja y bancos dentro de la contabilidad. Tenemos oro y divisas, ¿sí? Y créditos a largo y corto plazo, ¿ok? Dentro de esta balanza tenemos solamente esto, oro y divisas y créditos a corto plazo y créditos a largo plazo. Es en esta en la que tenemos un poquito más, ¿sí? Y como les dije, es vital, 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 que quede saldada la balanza de pagos, que si tenemos acá un saldo positivo, acá nos dé un saldo negativo y viceversa, ¿sí? Acá lo dice, mire. El saldo de la cuenta capital es deficitario, o sea, estamos hablando de, perdón, de esta, ¿sí? Significa que el país, ¿qué dice? Financia deuda y se debe al saldo superavitario de la cuenta corriente, o sea, este, ¿ok? Financia deuda significa que nosotros, perdón. Financiar deuda significa que nosotros estamos prestando plata a otros países. No sucede actualmente, en algún momento debe haber pasado. En cambio, que nuestro país esté financiado por recursos o capital de otros países significa que nosotros estamos endeudados, ¿sí? Eso representaría una cuenta capital con saldo en superávit,
¿sí? Bueno, creo que eso es todo lo que tienen que saber del sector externo y del sector monetario. Como el parcial lo tienen el 29, que hoy es 24, el sábado que viene, si no me equivoco, vamos a tener una clase más para ver los otros temas. Que los otros son mucho más sencillos. Sí, después tienen presupuesto, producto y creo que nada más. Ah, bueno, cuentas nacionales. Sí, creo que nada más. Así que bueno, ya quedan como los más sencillos. De presupuesto, lo más importante, así como en balanza de pagos, es que el presupuesto quede en cero. O sea, que las erogaciones sean igual a los recursos y que quede saldado, por decirlo. Tiene que quedar en cero. Si tienen 10.000 de recursos, tienen que tener 10.000 de erogaciones, de gastos. Es eso lo único importante, lo más importante del presupuesto. Después, cómo colocan, o sea, toda la estructura del presupuesto se la tienen que saber, aprendérsela de memoria, ¿sí? Que va en erogaciones corrientes y que va en erogaciones de capital. Esto es re importante. Las erogaciones corrientes, para hacerlo más sencillo, son los gastos, ¿sí? Las erogaciones de capital las podemos definir como inversiones, ¿sí? En cosas que nos van a quedar en el tiempo. O sea, comprar una camioneta, por ejemplo, no sería un gasto corriente, por ejemplo. Nos va a durar, qué sé yo, 5 años mínimo una camioneta, ¿sí? Eso es un gasto, una erogación de capital, comprar un terreno, comprar una casa, comprar un edificio para oficinas del sector público. Todas esas son erogaciones de capital. Gastos, a ver, cosas que pagamos, pero que vamos a mantener en el tiempo, ¿sí? En cambio, las erogaciones corrientes son gastos, realmente son gastos, son cosas que no vuelven, digamos. O sea, hablamos de pagar sueldos, hablamos de comprar impresoras, papel para las impresiones, comprar qué sé yo, un lector de tarjetas, no sé, ese tipo de cosas. Son gastos, realmente son gastos, no son cosas que vamos a tener y que nos van a perdurar en el tiempo. Es plata que se va, ¿sí? En cambio, si compramos un terreno, el terreno lo tenemos y va a estar ahí y lo podemos utilizar y, bueno, no pierde valor y etcétera, ¿sí? Eso lo tienen que tener súper presente a la hora de acomodar, ¿sí? Los gastos y todo lo que vaya dentro del presupuesto, que va en cada lugar es re importante. Así que bueno, ahí tienen, espero que les haya quedado claro esto de las erogaciones. Y les repito, el presupuesto tiene que quedar en cero, las erogaciones y los recursos tienen que ser iguales. 50.000 de recursos, 50.000 de gastos. Si no saben dónde, por ejemplo, tienen los 50.000 de gastos, ¿sí? De erogaciones. Y dentro de los recursos, todos los que les nombraron, ustedes los ubicaron y qué sé yo, y tienen solamente 38.000, ¿sí? Los otros 12.000 los van a poner en una sección que dice otros, porque no tienen dónde más. Entonces van a decir otros y ponen los 12.000 que faltan, ¿sí? Lo mismo con las erogaciones, si es que les falta ahí, van a ir a erogaciones, perdón, van a ir a erogaciones y van a poner otros y ponen lo que falta. A veces les dan los datos con, bueno, sus correspondientes montos y no les cuadra, no les queda en cero. Entonces ustedes tienen que hacer que eso quede en cero. Van a ir a otros, ya sean recursos o en erogaciones, y ponen lo que les falta. Eso es todo lo que tienen que hacer en presupuesto. Y después, bueno, por supuesto, aprenderse la estructura de balanza y de presupuesto. Así que bueno, por ahora hemos terminado. Por ahora la próxima clase va a ser el jueves, ¿sí? A la tarde, a las 4. Y bueno, vamos a ver los temas que nos faltan. Espero que ya quede claro. Si tienen alguna duda, yo no me fijé el chat, ahora me voy a fijar. Sí, Alberto que está grabando la clase. Pasar el enlace de ¿qué? El enlace de los parciales. Sí, ahí le voy a decir a Andrés que les pase el enlace de los parciales.
Y yo tengo un par también que les puedo mandar las fotos, así los tienen. Así que, bueno, ¿tienen alguna duda? Parciales el viernes. Ay, no vi. Viernes 29. ¿Hoy qué fecha es? 24. Ah, sí, claro, es el viernes. Bueno, sí, la clase sería el jueves. Y ya si tienen dudas, me dicen, porque yo los otros días no puedo. El martes doy clase de Administración 2 y los lunes y miércoles no puedo. Trabajo y tengo otras actividades. Así que sería el jueves. ¿Les quedó alguna pregunta por hacerme? ¿Alguna duda? Vayan a ver los tutoriales y las clases que están grabadas. Dentro de los tutoriales van a ver que están los gráficos que les mostré. O sea, estas son las hojas que utilicé para hacer los tutoriales. Así que capaz que es más fácil guiarse, por ahí se perdieron de algo, no sé, se les cortó la videollamada, lo que sea. Pueden ir a ver ahí. Son varios y está casi que, creo que todos los temas, si no me equivoco, están explicados en tutorial. Así que, bueno, vayan a verlo. Si no es en tutorial, están en las clases. Y repasen la teoría. ¿Sí? Yo no sé si Andrés les pasó el parcial del 2020. Le voy a decir igual que se los pase, porque es bastante teórico. De paso pueden ir viendo la teoría, ya que la tienen que estudiar. La van repasando y van viendo qué les pueden preguntar. Así que bueno, el jueves que viene vemos los temas que nos faltaron. Y si tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? Bueno, sería todo, chicos. Nos vemos el jueves a las 4. De nada, Brenda. De nada, nos vemos. Chao, chicos. Chao, Candé. De nada, Ligüe, nos vemos.